Primer libro de Crónicas, capítulos 21 y 22. El capítulo 21 nos narra el censo que David toma al pueblo, que en realidad fue un pecado, fue motivado mucho por su orgullo y quiso confiar en el número de sus soldados. Cuando haces eso, pues ya tu confianza no está en Dios, sino en el ejército que tienes, y David quiere hacerlo. Y de esa situación nace el lugar donde se debería construir el templo de Jerusalén. Ahí es donde Dios lo indica. De los versículos 1 y 2, David es incitado a hacer este censo. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vemos que Satanás incitó a David, pero el Señor expresamente lo permitió como una disciplina contra David, ¿no? Muchas veces Dios permite que seamos tentados, probados, con el propósito ya sea de corregirnos, de instruirnos, de disciplinarnos, porque es la manera en que Él nos va formando. En el pensamiento de estas culturas antiguas, si un hombre solo tenía derecho a contar lo que era suyo. En este caso, David se estaba apropiando de algo que no era de él, sino era de Dios. Si Dios hubiese mandado a hacer el censo, esa era otra cosa, pero Dios no lo mandó a hacer. De los versos 3 y 4 vemos que Joab, el general del ejército, se opone al censo. Sin embargo, David lo hizo de todas formas. De los versos 5 al 8 se lleva a cabo el censo. Se mostró que había 1.570.000 hombres de guerra entre las 12 tribus, excepto Leví y Benjamín, que no se tomaron en cuenta. Entonces esto hizo que David reaccionara de alguna manera. Él vio que estaba en pecado, él vio que había pecado y dice ahí, he pecado grandemente, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios no es que era un hombre perfecto, sino que cuando él se equivocaba se arrepentía y buscaba a Dios. No era alguien que escondía el pecado y trataba de aparentar. Simplemente él confesaba el pecado y se ponía en las manos de Dios, ¿no? Para que él hiciera lo que quisiera. De los versos 9 al 13, Dios le permite a David escoger su juicio. Es muy interesante esto, ¿verdad? Porque Dios le da 3 opciones y David escoge la tercera: que por 3 días hubiese peste en la tierra y que el ángel de Jehová pasara y matara a los de Israel. Las otras opciones, Israel iba a estar a merced de sus vecinos si habría hambruna, y gente pues pobre, rica. La gente rica iba a sobrevivir, la gente pobre iba a morir. Y en la otra era que los enemigos iban a estar en manos de sus enemigos. Así que él escogió donde Dios estaría en control, y esa fue la que escogió. De los versos 14 y 15, la plaga de destrucción golpea a Israel severamente. Y de los versos 16 al 19, David intercede y Dios le da una instrucción. David le dice, yo fui el que pequé, que el mal venga sobre mí, ¿no? Entonces era un verdadero pastor David. David pidió que el castigo recayera sobre él y su propia casa. Hasta ahí llegó su arrepentimiento, poniéndose pues a decir, pues tómame a mí ya para esta matanza. Y Dios le da una instrucción, le dice, sube y construye un altar en la era de Ornán Jebuseo. Esta era una parcela, era una tierra, y era de Ornán, de Jebuseo, ¿verdad? Muy interesante porque esta precisamente es la tierra donde Abraham ofreció a Isaac, y es allí precisamente donde Dios escoge que sea. David entendió que ahí era donde se tenía que construir el templo de Jerusalén. De los versos 20 al 25, David compra la era de Ornán. Le dice, dame este lugar de la era, dámelo por su cabal precio. A David se lo querían regalar y David dijo, no, yo no voy a ofrecer un sacrificio barato a Dios, yo lo voy a pagar. Así que él ofreció pagar 600 siclos de oro, insistió en comprarlo, lo compró. Y de los versos 26 al 27 se muestra que Dios está satisfecho y se aplaca con el juicio.
varias cosas pasaron ahí. David vio al ángel de Dios. Dios le respondió a su holocausto mandando fuego desde el cielo. Esto, recuerden que Elías todavía no existía y ya Dios había mandado fuego del cielo. Así que de los versos 28 en adelante, David decide construir el templo en el lugar en el que Dios mostró misericordia a Israel. Aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Ahí David decide que ahí se tenía que construir el templo. Capítulo 22 es continuación. Después de esto, David encarga a Salomón varias cosas, ¿no? De los versos 1 al 5, David reúne hombres, material, una visión. Él sabía que no iba a construir el templo, sin embargo, él no se amargó o no exigió a Dios, no, sino que él se dedicó a hacer lo que Dios le había permitido hacer. Esta es una gran enseñanza para nosotros, que no todo lo vamos a hacer. Dios nos va a permitir hacer algunas cosas en esta vida y esas son las que hay que esforzarnos por hacerlas. Así que David prepara todo lo necesario antes de su muerte y dice ahí la Biblia, en gran abundancia preparó todo. De los versos 6 al 13, David exhorta a su hijo Salomón, le manda a que edifique la casa de Dios. No fue una sugerencia, no fue un consejo, es un mandato. Te encargo, te mando que edifiques la casa de Dios. Y luego David advierte a Salomón que se mantenga fiel a Dios y a su palabra. De los versos 14 al 16, lo que hizo David para preparar la construcción del templo. Mire, David reunió los materiales para el templo. David preparó algunos de esos materiales. David encontró y compró el sitio para construir el templo. David estableció los planes para el templo. David organizó y ordenó la administración y los siervos en el templo. Y irónicamente el templo no se llamó el templo de David, sino el templo de Salomón, ¿verdad? Lo cual, repito, muestra un gran corazón de David por Dios, no por su fama o su nombre, sino quería darle gloria a Dios. Y por último, de los versos 17 al 19, el mandato de David para los líderes de Israel. Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón, su hijo. Cuando Dios llama a un líder, también llama a otros líderes para que lo ayuden.